Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén bien, que hayan disfrutado las semanas de vacaciones y que a pesar de la situación podamos estar bien. Iniciamos una nueva etapa de actividades académicas, diferente, pero no dejamos las que tenemos planeadas para que ustedes puedan aprovecharlas. Y dentro de esas actividades, esta semana y hoy justamente iniciamos la Semana de Salud y queremos que ustedes las aprovechen, que también puedan compartir con sus familias. Esta semana estará impartida por el doctor Alberto Giovanni Limón Obando, quien es el director del Centro de Salud Rural de nuestro municipio de Rosario, aquí en Sonora. Entonces les invito a que puedan disfrutar de estas pláticas, que puedan aprovecharlo al máximo, que puedan aprender. Además de eso, queremos agradecer al doctor la disposición que tiene para poder compartir con nosotros y con cada uno de ustedes estos momentos y estas pláticas para que podamos aprender más. Disfruten de ellos. Buen día, chicos. Desde casa, de forma virtual, estoy realizando esta exposición para la Semana de Salud que está programada en su agenda. Es un honor para mí estar realizando esta actividad para ustedes de forma virtual, ya que por las contingencias del COVID-19 pues tenemos que mantener cierta distancia, ¿no? Disculpen las fallas técnicas, jamás había realizado esto, siempre hay una primera vez, ¿verdad? Pero aún así disculpen las fallas técnicas. Comienzo por explicar de qué se tratarán las sesiones programadas para ustedes. Y en esta ocasión no hablaré de sexualidad, ni de enfermedades, ni de otros bastantes temas que ya hemos tratado a lo largo de estos años, porque ya ahora son años. Esta vez me hice una pregunta. ¿Y de qué les hablo esta vez a los muchachos? Pues es un tema de salud. Pues hablemos de lo que implica la salud, que es a fin de cuentas el objeto de estudio de diversas disciplinas y que para ello tenemos que entender ciertas cosas, ciertos conceptos, cómo se interrelacionan unos con otros, todo para saber que forman parte inicial estos conceptos o el origen pues de lo que vendría siendo las ciencias de la salud. Y entonces hablaré de el hombre como producto de la evolución, como unidad biopsicosocial, la salud y la enfermedad, la medicina como ciencia natural y ciencia social, factores ecológicos de la salud y la enfermedad, así como mecanismos de defensa e inmunidad de nuestro cuerpo. Y entonces, en esta ocasión, tocando el primer tema, enfocado especialmente en la cuestión del hombre, pues es inherente hablar de que el hombre es una unidad determinada por sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales, como producto de una larga evolución del tiempo. ¿Sí? A su derecha vemos la cuestión de, es una imagen del Renacimiento de Leonardo da Vinci, ¿sí? Lleva como título El hombre Vitruvio, que a fin de cuentas es, en esos años se veía al hombre como la medida de todas las cosas, ¿no? Y eso es lo que ilustra esa imagen. Sin embargo, pasando pues a lo que vendría siendo eh, la situación pues de estudiar al hombre, pues para estudiarlo es necesario tomar en cuenta tres factores. Uno de ellos es el factor biológico, cómo funciona el organismo, cómo está estructurado. El factor psicológico, que a fin de cuentas estudia la personalidad y las relaciones interpersonales con el medio. El factor social, que estudia las leyes, las relaciones y la cultura del hombre específicamente. Y esto pues lo hace ver como una unidad biopsicosocial. A fin de cuentas nos referimos a biopsicosocial a la interrelación de las tres cosas como enfoque al estudio del hombre, ¿no? Y es así como podemos aseverar que a lo largo de la evolución, si observamos un óvulo humano, lo podemos confundir con un óvulo animal, ¿sí? A la derecha vemos óvulos animales de diversas especies y a la izquierda vemos un esquema de los óvulos humanos, ¿sí? Y vemos que pues el desarrollo del embrión humano se verá una secuencia parecida a la historia de la evolución.
Así, de esta manera, vemos que el hombre experimenta o ha experimentado cambios muy similares a las formas inferiores o en el mismo orden de algunas especies, ¿no? Específicamente. Y de esta manera es como nosotros, biológicamente, como seres humanos, pertenecemos a ciertas clasificaciones, ¿no? O sea, pertenecemos en este caso al reino animal, ¿sí? Por tener columna vertebral, pues pertenecemos al filum Chordata, de la clase mamalia, de los mamíferos, nos alimentamos de la leche materna en los primeros meses de vida, del orden de los primates, debido a que pues tenemos ciertas similitudes a los primates, de la familia Homominidae, que pues se sostiene la persona erecta, por eso utiliza la columna vertebral como parte de la evolución, para diferenciarse de los animales. Y bueno, en este caso, pues el género Homo, sí que genera un cerebro más desarrollado, como lo veremos más adelante en un esquema, y la especie, pues obviamente Homo sapiens, ¿no? O sea, el hombre que piensa a fin de cuentas, ¿no? Vemos también, ¿sí? Que, bueno, a pesar de que nace con ciertas podemos decir, deficiencias anatómicas, como lo vemos en la primera imagen, un bebé indefenso, desnudo, que no puede caminar, no puede correr, no puede gatear, no tiene agilidad para sobrevivir. Aún así, el ser humano ha sobrevivido a la selección natural, ¿sí? Que planteaba Darwin en aquellos años, y que bueno, que continúa desarrollándose, continúa reproduciéndose este ser humano, ¿sí? Que tiene ciertas características que hasta cierto punto han generado o le han dado un papel preponderante en la naturaleza. Uno de ellos, conservar sus 5 dedos, como lo vemos en esta parte de la diapositiva, ¿sí? Conserva sus 5 dedos como sobre todo en las extremidades superiores, prensiles, es decir, el pulgar ayuda a tomar objetos. Ha desarrollado la visión binocular, ¿sí? Que no solamente nos hace pensar en la evolución de este cerebro, de este ser humano, sino que también nos ha dado a entender, ¿sí? Que el desarrollo de la visión binocular estereoscópica, nos ayuda definitivamente a tener una visión muchísimo más desarrollada que de otras especies. Por lo tanto, nosotros vemos en 3 dimensiones, ¿sí? Y no solo eso, sino que también tenemos una parte de la retina que nos ayuda a visualizar hasta cierto punto los objetos en color, ¿no? Tenemos una parte de la retina, los conos y los bastones se llaman, son unas células que nos ayudan simplemente a visualizar en color, a diferencia de algunos animales que ven en blanco y negro. Sin embargo, algunos de ellos desarrollan la visión nocturna, ¿no? Siguiendo con nuestro tema, vemos que en esta diapositiva, pues la postura erecta es una de las situaciones que modificó a lo largo de la historia el ser humano, y que pues es más que evidente la presencia de esa evolución. No solamente eso, sino también el cuello erecto, ¿sí? El cuello asentado sobre, o más bien reforzado sobre la columna cervical, que también hace pensar en ese grado de evolución. Aún así, vemos en la parte inferior central la diferencia de los tamaños de otros seres o especies similares a nosotros, y vemos que el ser humano, en este caso nosotros como Homo sapiens, pues tenemos una masa encefálica muchísimo más grande que el restante de nuestros parientes simios, ¿verdad? Primates, ¿verdad? Que bueno, independientemente de eso, pues eso nos hace pensar en el desarrollo neurológico que hasta cierto punto el hombre pueda tener. También vemos que el ser humano no puede vivir
en aislamiento, ¿sí? El ser humano tiene que vivir en constante interrelación para desarrollar sus procesos mentales, su conducta, no solamente en una situación de inteligencia, sino la interrelación entre la misma especie y con el medio exterior. Algunos animales también viven en grupos, pero estos carecen de flexibilidad y adaptabilidad a las agrupaciones humanas, ¿no? No es tan compleja la vida de algunos grupos animales, y el hombre nace en un medio de ciertas condicionantes, como pueden ser las normas, las ideas, los hábitos, la técnica y formas de organización establecidos que le ayudan a tener un orden específico en lo que realiza, no solamente para consigo, sino para el restante de los seres humanos. De la misma manera vemos que tiene ciertas capacidades, sobre todo la capacidad de experimentarse como sí mismo, como entidad propia, y esto es alusión a la personalidad de cada uno de los individuos, y no solamente eso, ¿no? Sino también razonar. El hecho de razonar y comprender el mundo y de buscar una explicación concreta de por qué suceden ciertas cosas es lo que también ha sido una de las grandes capacidades que se han desarrollado a lo largo de los años. Además de poseer un lenguaje simbólico, el ser humano no solamente para generar hasta cierto punto un legado, ¿no? En cuanto a conocimiento, sino también para comunicarse, para generar ideas, para utilizar un lenguaje y de esta manera aprender o incluso enseñar a otras generaciones, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tener imaginación, pienso que esta situación de la imaginación y el angustiarse ante los peligros que pudiesen presentarse es la base principal de algunas enfermedades psicológicas o psiquiátricas, específicamente padecimientos de ansiedad, ¿no? Y bueno, pensar de manera crítica. Yo pienso que el ser humano, a fin de cuentas, con todas estas capacidades que ha desarrollado, pues por supuesto que tenemos el intelecto y la capacidad para decidir y escoger qué es lo que realmente nosotros como responsabilidades a lo largo de la vida vamos a realizar, ¿sí? De esta manera vemos entonces que el hombre, desde que nace, ¿sí?, está sujeto a la influencia de factores naturales y de factores relativos a la sociedad y la cultura en la que vive. Nace como miembro de una familia dentro de una sociedad y con una nacionalidad, ¿sí? En este transcurso de la vida, pues sus potenciales pueden estimularse o inhibirse por medio de la educación y de la participación cultural, ¿no? Entonces, de eso depende la interrelación que tiene el hombre con el restante de los factores, ¿sí?, que ya acabamos de mencionar, ya sea que se estimulen o que se inhiban. Bueno, y así pues, de esta manera, el hombre a lo largo de los años ha tenido ciertas etapas, situaciones, ¿no? Como lo vemos en la imagen, dividido en periodos, ¿sí?, el periodo paleolítico y el periodo neolítico. En el caso del periodo paleolítico, el hombre hizo sus primeros utensilios, desarrolló la habilidad manual, lo que le permitió fabricar instrumentos, hizo raspadores, cuchillos, hachas, que le permitieron defenderse y de las fieras o incluso cazar, ¿no?, que era una de las actividades más elementales en esos tiempos, a diferencia del periodo neolítico, que tuvo la oportunidad de iniciar una vida más comunitaria, formando clanes, perdón, o sea, ya no era una situación de ser nómadas, sino ya se asentaban en ciertos lugares, siempre y cuando tuvieran las condiciones sociales, éticas, religiosas, en donde ellos pudiesen realizar ciertas actividades como la agricultura o el pastoreo. Por supuesto, a la invención de la rueda y de algunos otros materiales o utensilios fue como esta actividad neolítica se fue asentando y afianzando un poquito más a lo largo de lo que vendría siendo
pues la evolución del ser humano, ¿no? Y de esta manera pues vemos que el proceder de satisfacer sus necesidades y en el ejercicio de sus capacidades, el hombre ha creado diferentes formas de organización, sistemas de pensamiento y acción cuyo resultado son diversas sociedades y culturas que a fin de cuentas esa sociedad y esa cultura está estructurada y tiene una forma de operar específica, dependiendo también de las condiciones geográficas, incluso en el lugar en donde se encuentra el ser humano. Sin embargo, pues eso es justamente a lo que se ha llegado a la evolución a lo largo del tiempo. Y vemos entonces que esas culturas, que esas sociedades, a fin de cuentas, implican ciertos conocimientos, implican ciertas normas, implica creencias, ideologías, prejuicios, costumbres, que a fin de cuentas son creadas para el logro de fines individuales, biológicos, sociales, que el hombre, más que un producto, debería de ser considerado un agente de los procesos socioculturales dinámicos, sujetos a periodos de mayor o menor estabilidad. Y sin embargo, a pesar de esta pues charla en específico, tomando como centro al ser humano, vemos lo siguiente, vemos una serie de factores en los que se encuentra inmerso el ser humano, y que en este caso pues estamos viendo que todo se interrelaciona, ¿sí? Y a eso quería llegar yo, la interrelación que hay entre lo biológico, ¿sí?, con lo psicológico y lo social, y de cómo a lo largo de los años, a lo largo de las épocas, todo esto ha generado hasta cierto punto una influencia específica sobre el ser humano. Y de eso partimos para continuar con nuestros temas, que a fin de cuentas son importantes tomarlo en cuenta, esta evolución, para poder comprender lo que posteriormente se nos va a plantear, ¿sí? Pues por el momento sería todo. Probablemente pues mañana continuemos con otro tema, esperando que haya sido de su agrado, y estamos abiertos a los comentarios y a las dudas y preguntas. Muchas gracias. Después de haber escuchado esta plática, muy interesante, por cierto, espero que hayan aprendido algo. Quiero invitarlos a que el día de mañana puedan estar en la siguiente. Tenemos una serie de 5 temas, van a estar muy interesantes, entonces espero que puedan aprovecharlos y que puedan sacar el mayor provecho. Les esperamos el día de mañana.